La antigua ciudad romana, hermosos templos, amplios foros, más impresionantes y esplendorosos que incluso lo que muchas ciudades modernas tienen para ofrecer, un hermoso estilo arquitectónico, muchas estatuas en todas partes, a menudo recubiertas de oro, una increíble cantidad de arte clásico, mucha gente caminando por las calles, comerciantes ocupados, ricos aristócratas, luego las enormes termas, lugar de encuentro para miles de personas, inigualables en su grandiosidad, luego gigantescas bibliotecas, teatros y anfiteatros colosales. Al recordar la ciudad romana tardía, consideramos sus aspectos positivos, pero ¿era todo tan agradable en la antigüedad tardía? La ciudad romana tardía era realmente tan hermosa como nuestras gafas a veces romantizadas a través de las cuales vemos la historia antigua romana nos quieren hacer creer. Cuando vemos reconstrucciones de ciudades romanas tardías, estas suelen ser animaciones por computadora que se enfocan en los edificios, en la estructura urbana en sí misma. Ayudan a imaginar la apariencia de edificios en una ciudad romana. Adecuadamente para analizar ciudades romanas tardías, la mayoría de reconstrucciones 3D de la antigua Roma se sitúan en el 320 después de Cristo, así que estamos en el Imperio Romano tardío. ¿Por qué? Porque en realidad fue cuando la ciudad de Roma alcanzó su mayor extensión en cuanto a desarrollo urbano. Fue cuando todos los edificios famosos ya estaban terminados. Hablé sobre esta fascinante idea en este video aquí. El emperador Maxencio, aunque desconocido para muchos, fue un constructor prolífico e inició los últimos grandes proyectos de construcción imperial en Roma. La Basílica de Maxencio, el Templo de Rómulo, un nuevo hipódromo y un mausoleo fuera de la ciudad. Por supuesto, fue bajo Constantino que se completaron la mayoría de estas estructuras y él se llevó todo el crédito por construirlas. Pero cuando vemos animaciones por computadora de la antigua Roma u otras ciudades romanas, tenemos que entender que estas son versiones idealizadas. Frecuentemente no vemos a las personas y nos enfocamos solo en los aspectos positivos de las ciudades, es decir, en los impresionantes edificios y el esplendor imperial. Y de hecho, este esplendor imperial se mantuvo en partes absolutamente intacto hasta bien entrada la época del Imperio Romano tardío. Por ejemplo, la ciudad de Roma aún parecía absolutamente magnífica antes de los 3 saqueos del siglo V. Si hubieras caminado por la antigua Roma en el año 400 después de Cristo, todos los edificios imperiales aún estarían en pie con toda su hermosa ornamentación completamente intacta. A primera vista, podríamos pensar que todo estaba bien y en orden en el último Imperio Romano y, por lo tanto, los devastadores eventos de los siguientes 80 años podrían habernos tomado por sorpresa si no hubiéramos observado más de cerca. Pero de la misma manera que, por ejemplo, el San Francisco moderno se ve bien desde lejos con su brillante y resplandeciente horizonte, si nos acercamos más, entonces en realidad no se ve tan agradable en bastantes lugares. Por lo tanto, al imaginar las ciudades romanas tardías, debemos tratar de dejar a un lado las gafas románticas e intentar imaginar cómo debió haber sido realmente la vida para la persona individual. Comencemos con el tejido urbano, porque en realidad para el año 400 después de Cristo, ya no todo era tan brillante como podrías creer a primera vista. Los templos, por ejemplo, estas grandiosas estructuras en las que los antiguos dioses grecorromanos habían sido adorados durante más de 1000 años, fueron ordenados a ser cerrados por los emperadores cristianos después de Constantino, especialmente después de Teodosio. Esto se había vuelto permanente, e incluso aunque hubo intentos de revertir esta política hasta incluso bajo el último emperador romano occidental, Antemio, nunca ocurrió. Así, estas estructuras empezarían a acumular polvo y deteriorarse paulatinamente. Podemos imaginar en muchas partes del imperio, especialmente en los márgenes, como en Britania, en Londinium, por ejemplo, el antiguo templo grecorromano en el foro central para el año 400, después de Cristo era una ruina abandonada y posiblemente ni siquiera estaba en pie, porque había sido saqueado para obtener material de construcción. Igual en Lutetia Parisiorum, hoy París. El antiguo templo central fue abandonado cuando los alamanes amenazaron con saquear la ciudad en el 260 después de Cristo y fue reutilizado como material de construcción para levantar muros defensivos. Ya durante la crisis del siglo III, muchas ciudades de hecho habían sido parcial o completamente abandonadas, especialmente en los márgenes del imperio. Los agri decumates se perdieron ante los alemanes ya después de los 280 después de Cristo. La provincia de Dacia fue evacuada por el mismo Aureliano, solo por nombrar algunos. Fue precisamente durante la crisis del siglo III
que comenzamos a ver cada vez más decadencia extendiéndose por las ciudades romanas. Incluso en las ciudades más grandes del imperio, esto era un suceso común. Por ejemplo, fanáticos cristianos tempranos destruyeron el magnífico templo de Serapis en Alejandría en 392 después de Cristo. En Constantinopla, templos antiguos en el Ágora de Bizancio posiblemente fueron abandonados y decayendo alrededor del 400 después de Cristo. Incluso en Roma, el bastión del antiguo culto, se construyeron nuevas iglesias con material sobrante de antiguos templos grecorromanos en decadencia u otras estructuras que habían caído en mal estado. Por lo tanto, la ciudad romana tardía ya estaba realmente impregnada de decadencia, la cual se extendía cada vez más rápido. Pero incluso para el individuo, la antigüedad tardía a menudo ya no era una época divertida. Pero antes, por favor, dale me gusta al video y suscríbete para no perderte futuros videos del fascinante Bajo Imperio Romano. Por favor, considera apoyar mi trabajo en patrocinio o mediante la membresía de YouTube, ya que la sostenibilidad de este canal depende de tu apoyo. En serio, este canal no funcionaría sin nuestros miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a cada uno de los que apoyan este canal de cualquier forma. Gracias por el viaje, amiga. Y si eres un fanático de Roma, y hay muchas posibilidades de que lo seas si estás viendo este video, entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos. Tienen anillos legionarios, tienen anillos con diferentes temas, incluso tienen monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Y lo más increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Así es, esto es realmente de alta calidad hecho a mano. Realmente no hay un mejor regalo para ti o alguien que conozcas que pueda ser fanático de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado. Así que vayan y echen un vistazo a su surtido. Es realmente increíble. Entonces, las ciudades mismas ya comenzaban a decaer cada vez más, especialmente las antiguas estructuras paganas. Pero también había enfermedades rampantes. En realidad, la ciudad romana siempre había sido un sumidero de población. Los densos centros urbanos del Imperio Romano, incluso en su apogeo, habían visto más muertes que nacimientos, y la población de las grandes ciudades tenía que ser constantemente repuesta con nuevas personas del campo. O de lo contrario, las poblaciones de Roma, Alejandría, Estambul, Antioquía y las otras grandes ciudades del imperio habrían colapsado por completo en unas pocas generaciones. Eso es porque la higiene en ese entonces no estaba muy desarrollada, por decirlo suavemente. Entonces combina una alta densidad de población como en Roma y Alejandría, que he analizado en estos dos videos aquí, combina una densidad de población extremadamente alta de 50.000 personas por kilómetro cuadrado o incluso más, con un conocimiento inexistente de la propagación de patógenos, y puedes imaginar que las enfermedades eran un evento común. Los patógenos podrían propagarse fácilmente en las ciudades romanas, especialmente en las Thermae, donde había una increíble acumulación de muchos virus y bacterias diferentes. El agua en las piscinas de agua caliente y fría no se cambiaba muy a menudo y no contenían cloro como en las piscinas modernas. Así, diversos gérmenes podrían reproducirse fácilmente en las aguas de las termas romanas. En consecuencia, ir a los baños públicos era casi una garantía de contraer algún tipo de enfermedad, o al menos el sistema inmunológico habría sufrido mucho estrés. Es por eso que las grandes pandemias del Imperio IV pudieron ocurrir tan fácilmente y por qué se propagaron tan rápido. A través de la enorme red de caminos, las personas viajaban regularmente por todo el imperio, y las densas ciudades eran un caldo de cultivo perfecto para bacterias y virus. Hubo brotes locales incluso en la República Romana y el Primer Imperio, pero ya en los años 160 después de Cristo hubo la primera gran pandemia, luego en los años 250 la segunda, y luego la plaga de Justiniano en los años 540, y así sucesivamente. Pero incluso aparte de estos brotes grandes, hubo una y otra vez epidemias locales, también la mayoría de las veces en los densos centros urbanos y no en el campo. Entonces, la ciudad romana tardía albergaba muchos patógenos y por lo tanto, muchas personas constantemente se enfermaban en las ciudades e infectaban con todo tipo de enfermedades, lo que aumentaba enormemente la probabilidad de muerte. Luego, toma en cuenta las lesiones e infecciones, y entenderemos por qué la ciudad romana siempre tuvo un drenaje neto de población. Y luego tenemos que imaginar lo increíblemente mal que debió haber olido una ciudad densa como Roma o Constantinopla.
Había letrinas públicas en todas partes de las ciudades y, como podemos imaginar, no eran realmente higiénicas. La higiene en general solo podía ser practicada por las élites adineradas, quienes por cierto evitarían los baños públicos a toda costa. No había papel higiénico en estos baños y se compartía una especie de esponja en un palo. ¿Qué mejor manera de propagar enfermedades que esa? Entonces, las letrinas solo eran frecuentadas por las clases bajas que no tenían más opción que usarlas, porque en los grandes edificios de apartamentos romanos, las insulae, no había baños. Las grandes domus de las clases altas tenían su propio suministro de agua y baños, pero las insulae, los numerosos edificios de apartamentos de las ciudades romanas, no ofrecían tal lujo. Pero por supuesto, a veces cuando las personas en estas insulae realmente tenían que ir al baño, se aliviaban en ollas, y por supuesto, no pocas veces las vaciaban en las calles. Por suerte, Roma contaba con alcantarillado, pero aún así no podía deshacerse mágicamente de los malos olores. Así podemos imaginar lo increíblemente mal que debieron haber olido Roma u otras ciudades de la antigüedad tardía. Esto debe haber sido insoportable para nuestras narices, lo cual, por supuesto, no podemos visualizar en estas hermosas representaciones en 3 dimensiones de la Roma tardía o del Constantinopla tardío. Sin embargo, el olor probablemente variaba mucho, ya que los espacios abiertos grandes, los foros, no contenían letrinas públicas y el viento recogería más velocidad allí para dispersar los malos olores. En general, podemos imaginar que las partes más pobres de las ciudades romanas tardías olían mucho peor que las partes ricas o los grandes foros imperiales. Y en las partes más pobres de las ciudades había muchas. Especialmente después de la crisis del siglo III, después de que la calidad de las monedas romanas se había deteriorado, después de que la inflación se había descontrolado, la brecha entre ricos y pobres había crecido aún más, un fenómeno con el que podemos relacionarnos en estos tiempos de alta inflación. Así que ciertamente había más tugurios en la ciudad romana tardía del 400 después de Cristo que en la ciudad romana de Augusto o Trajano. Definitivamente también había más personas sin hogar o mendigos en el imperio tardío que en el imperio temprano. La economía ya no era tan buena como unos cientos de años antes, y no se necesita mucha imaginación para entender que esto habría sido visualmente bastante evidente al caminar por una ciudad romana tardía. Pero para empeorarlo aún más, los ricos mostraban su riqueza de una manera cada vez más frívola, como lo describió Amiano Marcelino, el famoso historiador romano tardío que vivió en Roma durante los últimos años de su vida, es decir, en la década de 390 después de Cristo, y describió de forma vívida la decadencia total que los ricos exhibían donde quiera que pudieran, de una manera muy exagerada. Pero al mismo tiempo, habrías visto el contraste absoluto con los mendigos y las personas sin hogar mucho más que durante el cenit de Roma. Por lo tanto, cuando imaginamos la ciudad romana tardía, es muy tentador imaginar Roma como un faro de luz en medio de la creciente oscuridad de la Edad Media, con sus estatuas doradas y templos de mármol reluciente. Pero igualmente, para tener una imagen completa y realista, debemos imaginar la ciudad romana tardía tal como era en realidad. Sí, todavía había esplendor, sí, todavía había magnificencia y belleza imperial, pero también había decadencia, desolación, pobreza increíble y enfermedades y muerte desenfrenadas. Por ende, la ciudad romana tardía debió mostrar gran diversidad. Los contrastes eran ciertamente mucho más pronunciados que durante el cenit de Roma en los siglos I y II después de Cristo. Entonces, la próxima vez que imaginemos la ciudad romana tardía, también deberíamos imaginarla llena de gente y con todas las cosas buenas y malas que una alta densidad de población urbana en un imperio en declive trae consigo. Y si estás interesado en aprender más sobre cómo se veía exactamente Roma en su apogeo, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en lo magnífica que fue Constantinopla en su apogeo, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a todos los amigos de la historia romana, Gratias, Tibiago y Bene Valete.